Hola, bienvenidos a una Polimedia más. Mi nombre es Franklin Fuon. Abordaremos el espacio curricular de matemáticas correspondiente a sexto grado. Unidad 5, adición y sustracción de fracciones. Lección 1, sumemos fracciones. La clase número 1, página 41 del libro del estudiante. Como introducción tenemos los objetivos a alcanzar. Sumar fracciones con diferente denominador. Como contenidos conceptuales, sumemos fracciones. Antes de iniciar a sumar fracciones de distinto denominador, recordaremos algunas cosas básicas de fracciones. Primero, existen dos tipos de fracciones propias e impropias. La fracción impropia es aquella donde el numerador es un número mayor que el denominador, y la fracción propia es aquella donde el numerador es un número menor que el del denominador. Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que resultan de aumentar esa fracción sin perder generalidad. Es decir, tenemos 2 sobre 5, lo multiplicamos por 4, tanto el numerador como el denominador, y nos generará 8 sobre 20. Es decir, esta fracción 8 sobre 20 es equivalente a 2 sobre 5. Y fracciones mixtas que resultan de un número entero con un número fraccionario. Es decir, 3 enteros 2 séptimos es igual a tener 27 séptimos, porque multiplicamos el entero por el denominador, serían 21, 21 más el numerador es 23 y se coloca el mismo denominador. Muy bien, ahora sí podemos pasar a sumar fracciones. Iniciaremos con un problema de aplicación. Hilda pintó una pared. Primero pintó 3/4 de metros al cuadrado de área y luego 1/6 de metros al cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados pintó por todo Hilda? Debemos de pensar en una solución para este problema, pero primero debemos de plantearlo, lo cual nosotros podemos extraer los datos del problema, serían 3/4 y 1/6 de pared. Entonces evidentemente lo que queremos hacer es una suma, por lo tanto nos quedaría 3/4 más 1/6. Ese sería nuestro planteamiento operacional. Pero ahora, ¿cómo realizar esto? Debemos de pensar en algunas cosas que hemos visto anteriormente para poder llegar a sumar 3/4. Recuerden que 3/4 gráficamente representa tomar 3 partes de 4 que hemos dividido la unidad, y 1/6 indica una parte de esas 6 unidades que hemos partido. Debemos recordar que se pueden sumar si los denominadores son iguales, en el caso de las fracciones. Entonces debemos de tratar de dividir de más de modo que ambos queden divididos en la misma cantidad de partes. Es decir, estas 3/4 llevarlos a otra fracción por medio de fracciones equivalentes, de tal forma de que se pueda sumar como 1/6, que también la vamos a convertir a una fracción de igual denominador. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de buscar el mínimo común múltiplo de 4 y de 6, es decir, donde coinciden esos dos números, para poder multiplicarlos y obtener fracciones de igual denominador. En este caso tenemos 3/4. Si nosotros multiplicamos 3/4 por 3, tanto el numerador como el denominador, nos generaría 9 sobre 12. 3 por 3, 9, 4 por 3, 12. Es decir, que 3/4 es equivalente a 9 sobre 12. Es decir, tomaríamos 9 secciones de 12 en totales que tenemos. Veamos la siguiente situación, 1/6. Lo multiplicamos por 2, tanto el numerador como el denominador. 1 por 2, 2, y 6 por 2, 12. Es decir, tomaríamos 2 pedacitos de 12 en total que tenemos. Ahora tenemos esas fracciones equivalentes, 9 sobre 12 y 2 sobre 12. Como ustedes pueden observar, tenemos igual denominadores. Entonces tenemos 9 pedacitos más 2 de la segunda fracción. En total nos haría 11 pedacitos de los 12 en total, al momento de dividir las unidades en una misma cantidad. Entonces el planteamiento operacional nos quedaría 3/4 más 1/6. Esta 3/4 por fracciones equivalentes se convirtió en 9 sobre 12, y 1/6 por fracciones equivalentes se convirtió a 2 sobre 12. Ahora tenemos fracciones de igual denominador, entonces sumamos los numeradores. 9 más 2,
11 y copiamos el denominador, 12. Entonces la respuesta sería 11 sobre 12 metros al cuadrado, respondiendo al interrogante que se nos planteó al inicio del problema. Entonces veamos, para sumar fracciones de distinto denominador, se toman las fracciones equivalentes, las que tengan igual denominador, y luego sumamos, porque vamos a tener igual denominador, solamente vamos a sumar los numeradores. Debemos de recordar algo muy importante, que para que los números sean los más pequeños es mejor tomar como denominador común el mínimo común múltiplo de los denominadores, lo cual podemos calcular antes de empezar a sumar las fracciones. Veamos un ejercicio más para ir entendiendo un poco mejor esta suma de fracciones de distinto denominador. Tenemos 1/3 y 2/5. Vamos a sumar estas dos fracciones. Entonces, como solución es tomar estos dos números, los de los denominadores, y calcular el mínimo común múltiplo. En este caso vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 3 y de 5. En otras palabras, vamos a ver cuál es el número menor múltiplo de 3 y de 5 donde coinciden precisamente estos dos números. Veamos el 3. Los múltiplos serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y llega hasta 30. Veamos el del 5. 5 sería 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Entonces veamos cuáles son ese número pequeño que coinciden tanto en 3 como en 5. Y en el caso del 3 y del 5 sería precisamente 15. 15 está en los múltiplos de 3 y en los múltiplos de 5. Sin embargo, también está el 30. Pero recuerden de que el mínimo común múltiplo es aquel múltiplo que sea el menor, el más pequeño de ambos. Entonces, tenemos ese mínimo común múltiplo 15 y haríamos que esos denominadores lleguen a 15. Es decir, si tenemos 1/3, vamos a buscar un número que al multiplicarlo en el denominador nos genere 15. Es decir, 3 por 5 es 15. Y como multiplicamos por 5 el numerador, también el denominador. 1 por 5, 5. Y 3 por 5, 15. Tendríamos esta fracción equivalente a 1/3. Lo mismo haríamos con la otra fracción, sería 2/5. Multiplicamos por 3 para generar 5 por 3, 15, ese denominador que ocupamos 15, y 2 por 3, 6. Ahora ya tenemos esas dos fracciones. Tenemos 1/3 que se convirtió por fracciones equivalentes a 5 sobre 15, y tenemos 2/5 que por fracciones equivalentes se convirtió a 6 sobre 15. Al sumar estas fracciones de igual denominador, 5 más 6, nos generaría 11 entre 15, que es el denominador en común. Entonces, al sumar las fracciones 1/3 y 2/5 nos da como resultado 11/5. Interesante. Muy bien, entonces ahora le propongo un reto. Resolver estos 5 ejercicios porque el sexto fue el que hicimos. Y los números en color rojo son las respuestas para que ustedes puedan comprobar si su solución es la correcta. Como conclusión tenemos los objetivos alcanzados. Sumamos fracciones propias con diferente denominador. Recuerden de que anteriormente solamente habíamos sumado fracciones de igual denominador. Ahora sumamos fracciones de distinto denominador. Como contenido conceptual desarrollado, sumemos fracciones, y la bibliografía es libro del texto del estudiante de matemáticas de sexto grado y guía del docente de matemáticas de sexto grado. Las autorías, pues mi nombre es Franklin Fung y mi correo electrónico fran13fung@gmail.com. Muchísimas gracias por su atención.